Bienvenida. Amén, mi hermana, amén. Buen día. Que el Señor me la bendiga a todas. Damos muchas gracias a nuestro Dios porque nos concede el privilegio de estar aquí para hablar de su palabra. Gracias a la hermana Elizabeth por su oración. Hoy tenemos un tema, hermanas, que está basado en Primera Samuel, su capítulo 17. Los hemos tomado del versículo 23 hasta el 50, pero no vamos a leer todos los textos así. Si no, vamos a ir leyendo algunos intercaladamente y ustedes podrán leerlo en sus casas luego. El tema es cómo vencer a los gigantes. Cómo vencer a los gigantes. A veces no entendemos cuando vienen situaciones a nuestras vidas, pero vamos a ver qué son los gigantes. Cuando hablamos de gigantes nos referimos a todas aquellas situaciones adversas y conflictivas que llegan a nuestras vidas. Vestida de crisis, desafían e insultan nuestra capacidad, nuestra dignidad y nuestra humanidad. Muchos o muchas, al no saber cómo enfrentar y desenvolverse en estos escenarios, caen devorados ante dichos retos y terminan su carrera existencial plagados de amargura, confusión y pena. A veces no sabemos manejarnos ante crisis que se enfrentan a nuestras vidas y por eso desfallecemos y caemos ante ellas. Podemos decir que ese gigante puede tomar forma de crisis familiar, vicios del cuerpo, deudas, una enfermedad crónica, una relación sexual impropia, un conflicto legal o injusto, justo o injusto, una amistad rota, una confrontación vecinal. El gigante puede ser un desánimo, una duda, un temor, un fracaso, una culpa, una falta de perdón, un hijo desobediente, un esposo incomprensivo, puede ser un patrón gruñón. Todo aquello que se levanta en tu vida te hace pensar y te hace pensar que es más fuerte que tú, más grande que tú, es un gigante. Y su propósito es mantenerte bajo esclavitud y derrota. Hermana, a veces no entendemos cuando estas situaciones nos llegan a nuestras vidas y no podemos manejarlas porque no hemos desarrollado esas fuerzas que el Señor nos ha dado para poder derribar a estos gigantes, que son gigantes en nuestras vidas, porque entendemos que son más grandes que nosotros, que son más fuertes que nosotros, y terminan esclavizándonos y derrotándonos. Haciendo una aplicación espiritual, podemos decir que gigantes son aquellas sombras que nos llenan de dudas, son aquellos pensamientos que nos llenan de temor, de inseguridad, son aquellos pensamientos que nos dicen, tú no puedes, vas a fracasar y un largo etcétera. Cuando oramos, se levanta el gigante y te dice tu oración, Dios no la escucha. No sé, y cuando oramos por un enfermo, ese gigante se levanta y te dice, no se va a sanar, no ores, ¿para qué tú oras? Cuando hay un deseo de servir a Dios, el gigante se levanta y te dice, estate tranquila, tú no puedes, ¿por qué te esfuerzas? Estate quieta, tú no vas a servir. Y cuando hacemos caso a ese gigante, entonces lo derrota. Vamos a ver cómo reaccionamos ante los gigantes. La primera reacción ante los gigantes es llenarnos de temor. Luego viene la inseguridad y finalmente es rendirnos. Vamos a ver lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 24.
Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 24 nos dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Hermana, nos estamos refiriendo a aquel hombre, a ese paladín filisteo, que cada día salía a amenazar y a desafiar al ejército de Israel, al ejército de Dios. Y vemos que nos dice que todos esos varones, cuando veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Esa es nuestra primera reacción ante un gigante, temerle, porque es más grande que nosotros, porque es más fuerte que nosotros. Y vemos cómo los hombres huían delante de él, así también nosotros huimos despavoridos ante un gigante. Y no debe ser, hermanas. Debemos estar confiadas en el Señor y enfrentar cada día a ese gigante. Hermana, no te dejes intimidar por lo complicado de la situación. No te dejes intimidar. Aunque tú veas que ese gigante tú no puedes, que es más grande que tú, que es más fuerte, que está mejor armado, no te dejes intimidar. Goliat medía casi 3 metros de altura. Estamos hablando de casi aproximadamente 9 pies y 84 pulgadas de alto. Era un hombre bien grande. Delante de hombres que a lo mejor medían lo más 6 pies de estatura. Este hombre medía aproximadamente 10 pies. Y vemos que la coraza que llevaba en su bestial cuerpo pesaba 55 kilos. 55 kilos, hermano, estamos hablando de aproximadamente 122 libras. Era mucho peso. Y él lo cargaba como nada. Eso pesaba su coraza. Y la punta de su lanza pesaba cerca de 7 kilos. Estamos hablando de casi 16 libras. Y nos dice que esta punta de su lanza tenía el poder de atravesar un búfalo. Y sabemos que el búfalo tiene una coraza fuerte. La piel del búfalo es gruesa, es fuerte, y no cualquier cosa la atraviesa. Y esta punta de esta lanza podía atravesar hasta un búfalo. Además, estaba armado con espada, lanza y jabalina. Es decir, que estaba totalmente blindado. Para este gigante no había forma de atravesarle una lanza, no había forma de herirlo, porque estaba completamente blindado, era impenetrable. Su armadura completa superaba los 70 kilos. Esos 70 kilos que estamos hablando de aproximadamente 155 libras. Eso pesaba su armadura completa. Es decir, pesaba como un hombre cualquiera. Entonces, parecía invencible, indestructible. Era imposible de superarlo. Y desafió a todo el ejército del rey Saúl. No obstante, David prevaleció en contra de esa mole humana y lo venció. Hermanas, vemos que este hombre era impenetrable, humanamente hablando, era impenetrable. Este hombre era invencible. Por eso los hombres, cuando lo veían, los hombres del ejército de Israel humanamente lo veían, temblaban, se asustaban y huían de su presencia. Porque decía, ¿cómo nos vamos a enfrentar a este hombre? Nos va a matar. Entonces era imposible superar. Esta mole humana era incomparable. Era un hombre
alto, fuerte, y era un guerrero. Entonces, era imposible humanamente vencerlo, pero vemos que David lo venció. Dice, él provocando a su vez el ejército, era constante que lo hacía. Y vemos que cuando David lo vence, también provoca la derrota del ejército filisteo. Por eso, hermana, no te deje influenciar, no te deje intimidar. Vamos a ver cuál fue la óptica de David respecto al problema. ¿Qué tenía él al frente? No se dejó impresionar, no tuvo miedo por las trabas y complicaciones que prevalecían a la vista de los demás. Miró más allá, vio la posibilidad de vencer y lo hizo. Si quieres vencer a tu gigante, hermana, no te dejes influenciar negativamente por el ambiente de temor y de espanto que se mueve en tu entorno. La mayoría no siempre tiene la razón. El colectivo no siempre debe marcar la pauta a tu vida. A veces pensamos que porque la mayoría digan una cosa es así, porque casi todo el mundo dice que este hombre alto, fuerte, invencible, así es. No, no podemos, porque la mayoría dice que con este problema tú no puedes. Es mentira, hermana. No puedes llevarte de lo que diga la mayoría. Para ello debemos entender los tiempos, los momentos propios de cada día. Todo depende de la óptica con la que miras los conflictos. Esto determinará tu manera de concebir y enfrentar la batalla. Hermana, repito, debemos entender los tiempos, los momentos propios de cada día. Todo depende de la óptica con la que miras los conflictos. Esto determinará tu manera de concebir y enfrentar la batalla. Las histerias colectivas no deben arrastrarte a sus tenebrosas aguas. Vemos que el ejército huía despavorido por ver a este hombre. Entonces, tú no debes permitir que esto te arrastre. Estas aguas que dicen cosas, que se oye murmullo, que viene fuerte, no puedes permitir que te arrastre. Las presiones, zozobras y angustia que padece esta modernísima sociedad no deben sacarte del juego, ni mucho menos llevarte a la bancarrota. Hermana, en este mundo tenemos muchas cosas que nos impiden confiar, que nos impiden vencer una batalla, porque estamos muchas veces distraídas con la modernidad, con lo que la sociedad nos ofrece, y no podemos permitir que nos venza. No podemos permitirse. Ni mucho menos llevarte de las cosas que la gente dice, que la gente hace y que tú crees. No podemos permitir que nos lleven a la bancarrota. Nosotras somos soldados de Dios y debemos trascender, debemos elevarnos cual águila por encima de los rayos solares, de las tormentas. Debemos elevarnos alto en oración a nuestro Padre cada día. Hermana, como las águilas. El águila es un ave que se eleva con esas alas hermosas, gigante, imponente. Vemos que su vuelo es hermoso, pero esta ave se prepara para esto, se esfuerza en esto,
Así debemos nosotras volar por encima de este mundo que nos quiere arrastrar, que nos quiere pisotear. Debemos volar por encima de todo, con la ayuda de nuestro Dios, imponernos con la ayuda de nuestro Dios ante este mundo. Vayamos a nuestro Padre en oración y pidámosle las cosas con confianza, lo que queremos. No podemos permitir que las tormentas de este mundo nos arrastren. Las tormentas que tratan de anegar tu embarcación no le puede permitir que te destruya. Tú tienes con qué, solo esfuérzate y decídete a combatir hasta obtener la victoria. Dios te ha dado armas poderosas con las que puedes combatir y vencer. Si quieres vencer a tu gigante, no te dejes encarcelar por los sentimientos de inferioridad ni de indignidad. La actitud que los hermanos mayores de David tuvieron hacia él fue de menosprecio, por su tierna edad y por su inexperiencia en asuntos militares. Primera de Samuel 17, versículo 12 al 14, nos dice lo siguiente. Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Vemos que David era el menor de su casa, era el más pequeño. Pero él no se llevó del menosprecio de sus hermanos, porque por ser más pequeño lo menospreciaron. Y el versículo 26 al 30 nos dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitase el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vemos cómo David habla de este hombre. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, y así hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera, y le dijo el pueblo las mismas respuestas de antes. Vemos cómo el hermano mayor menosprecia a David. Y aún el rey Saúl lo tuvo en poco también. En el versículo 32 y 33 nos dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Vemos que también el rey Saúl lo menospreció, no tuvo confianza en él.
Y a esta lista de menospreciadores se sumó el mismo gigante, que no paraba de burlarse del dulce cantor de Israel. El versículo 42 dice que, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Vemos que también él le tuvo en poco. Sin embargo, David no se turbó ante semejante postura. Él sabía a quién era, y esto bastó para derribar a aquel que tenía aterrado a toda una guarnición. Hermana, no debemos olvidar quiénes somos. No debemos olvidar quiénes somos. Debemos estar seguras de quiénes somos y a quién tenemos ante situaciones adversas. No podemos dejarnos vencer por el que nos menosprecien, porque nos tengan en poco, porque nos digan: tú no sirves, tú no vas a poder, tú no tienes fuerza, tú eres muy joven, tú eres muy vieja. No temamos a nada de eso. Vamos a ver cómo vencer a los gigantes. Vamos a seguir las estrategias de David y vamos a descubrir su estrategia que usó para vencer a este gigante. En primer lugar, hermana, debemos reconocer el lugar que ocupamos delante de Dios. Esto es muy importante. Debemos reconocer el lugar que ocupamos delante de Dios. El versículo 26 en la parte B nos dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vemos que para David ese ejército no era cualquier ejército, era el ejército del Dios viviente. Vemos que este ejército no era un ejército cualquiera. David dice que este era el ejército del Dios viviente, y este era un hombre inapropiado para insultarle, que él no tenía la calidad moral para insultarle. Por eso él dice: ¿quién es este incircunciso? Entonces el ejército no era cualquier ejército, era el ejército del Dios viviente. Y él estaba reconociendo que era diferente a todos los pueblos, a todas las personas, porque era parte del pueblo de Dios. Hermana, nosotras no somos cualquier cosa. Nosotras somos hijas del Dios viviente. Nosotras somos hijas por medio de Jesucristo. Y a menos que no reconozcamos nuestro lugar como hijas delante de Dios, seguiremos siendo derrotadas, hermana. Debemos reconocer quiénes somos para Dios. Y sabemos que Él, como nuestro Padre, nos va a ayudar en todas nuestras situaciones. Pero tenemos que reconocerlo y tenemos que estar seguras de eso. Porque si no, los gigantes que se presentan diariamente a nuestras vidas nos van a derrotar. No somos como las demás, somos diferentes. Somos herederas de Dios. Somos coherederas con Cristo de la gracia. Vamos a heredar igualmente con Cristo el reino celestial, hermanas. Vamos a vivir juntamente con Cristo, alabando al Padre por toda la eternidad. Y si Dios está con nosotras, ¿quién contra nosotras? Debemos meditar en esto. Si Dios está con nosotras, nadie puede estar contra nosotras. Dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Nos lo dio todo. Entonces, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios justifica, ¿quién nos va a condenar? Podemos enfrentar a nuestro gigante y decirle: ¿quién eres tú para que desafíe a los escuadrones de Dios? ¿Quién eres para turbar mi vida?
No sabes a quién te enfrenta. Podemos hablarle con esta seguridad a nuestro gigante. Podemos perder muchas bendiciones porque no sabemos el lugar que ocupamos. En la palabra en la palabra del hijo pródigo, vemos que los dos hijos recibieron herencia y el hijo menor se fue y la despilfarró y el mayor nunca la tocó, aunque era suya. Y así pasa muchas veces. Tenemos la herencia que Dios nos ha dado en nuestras manos para hacer uso de ella y no lo hacemos por falta de conocimiento. Vamos a hacer uso, hermana, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de esa herencia que Dios nos ha dado, ese poder para hacer uso de él y vencer a cada gigante que se nos enfrente. Vemos que el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo se enojó contra su hermano y contra su padre porque no le había dado un cabrito para festejar con sus amigos. Y vivía tan reprimido y la idea sobre su padre era tan equivocada que vivió toda su vida privándose de muchas cosas en lugar de tomar lo que era suyo. ¿Estás viviendo así, hermana? Pregúntate, ¿estás viviendo de esta manera? Si entiendes cuál es tu lugar delante de Dios, no temerás más. No temerás más y vas a usar lo que el Señor ha puesto en tus manos. Vas a pedirle a Dios que te ayude. Hermana, vamos a ejercitar nuestra fe. La fe se acrecienta a medida que nos ejercitamos en ella. David no fue crudo a enfrentar al gigante. Él tuvo otros combates. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Eso lo podemos ver del versículo 34 al 37, esta narración. Y David comenzó con poco. No sabemos qué alimaña atacó tal vez su rebaño alguna vez, hermana. Tal vez algo te ha venido atacando, pero tú debes tener esa confianza que tuvo David. Así como el Señor permitió que David derrotase a esos leones, a esos osos, así el Señor lo fue preparando para poder tener esa fe fuerte para derribar a este gigante. Tal vez a ti te ha asustado alguna vez alguna alimaña y lo ha podido vencer. Y vemos que cuando David supo que tenía ese poder para vencer a estos animales, que lo venció, él también estaba seguro de que podía enfrentarse a este gigante. El gigante Goliat, así también ocurre con nosotros. Comenzamos primero creyendo en el Señor. Segundo, aceptamos a Cristo como Salvador. Y tercero, nos bautizamos. Y creemos y el Señor nos perdona y confiamos en esas cosas que el Señor ha puesto en nosotros. Pero llegan las situaciones que nos permiten descaer porque vamos dejando de ejercitar nuestra fe. Entonces, hermana, no podemos dejar de ejercitar la fe, orar más, leer su palabra y confiar en el Señor, en su poder, en su grandeza, para que nuestra fe crezca. Entonces, cuando pronunciamos, hermana, palabra de fe, cuando nuestra fe está fuerte y nos preparamos para enfrentar lo imprevisto, entonces debemos pronunciar palabras de fe. Debemos decir las cosas que queremos que pasen en nuestras vidas.
Por su palabra hizo Dios los cielos y la tierra. Y es por eso que Jesús daba tanta importancia a las palabras. Y él dijo, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Y también dijo, toda palabra ociosa que hable los hombres de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. Hermana, es muy importante que sepamos esto. Debemos pronunciar palabras de sabiduría en nuestras bocas, porque de todas las palabras vamos a dar cuenta a Dios. Y por su palabra, vemos que el Señor Jesús sanó a los enfermos. Y por su palabra liberó a los endemoniados. Por eso, cuando nos enfrentamos a gigantes, debemos pronunciar palabras de fe, como lo hizo David. El versículo 45 al 47 dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y vemos que el versículo 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él les entregará en nuestras manos. Gloria a Dios, hermana. Tenemos que pronunciar palabras de sabiduría, palabras de fe, palabras que nos ayuden a seguir adelante. En conclusión, hermanas, ¿cómo podemos vencer a los gigantes? Debemos creer a Dios, que nos dice que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, según Josué 1:5. Si quiere vencer a los gigantes, tiene que tener bien claro lo que somos para Dios. Somos sus hijas, según 1 de Juan 3:1. Somos templo de Dios, según 1 Corintios 3:16. Y como templo de Dios debemos mantener esa confianza y esa fortaleza cada día en nuestro Dios, de mantener nuestro cuerpo dispuesto para que sea Él quien pelee por nosotros. Debemos tener una confianza inquebrantable en Dios. El Salmo 46 nos asegura que Dios es nuestra fortaleza y que no tendremos temor aunque la tierra sea removida. No vamos a temer aunque la tierra sea removida. Aunque tiemble la tierra, vamos a estar firmes y confiados en el Señor. Según Filipenses 4:13 nos dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Hermana, Dios es nuestra fortaleza, por eso vamos a pedirle a Él con esa confianza, esa seguridad, que Él nos va a ayudar a vencer cualquier gigante que se levante contra nosotros. Así que como David venció al gigante, nosotras también podemos vencer a cualquier gigante que se levante contra nosotras. Recuerda, debemos reconocer el lugar que ocupamos delante de Dios. Debemos pronunciar palabras de fe, como creíste será hecho, según nos dice Mateo 8:13. Y debemos ejercitar nuestra fe para no caer derrotado ante los gigantes. No te dejes intimidar por las complicaciones de las situaciones. No te dejes influenciar negativamente. Si quieres vencer a tu gigante, no te dejes encarcelar por los sentimientos de inferioridad. Hermanas, que Dios nos continúe bendiciendo y nos siga ayudando a poder vencer cada día a nuestros gigantes. Dios les bendiga.